La semana pasada estuvimos viendo cómo el primer día de la semana ellos se reunían para predicar, enseñar. Estuvimos viendo cómo sucedió un evento por ahí no planeado del medio donde Pablo extiende el mensaje, da la medianoche por ahí, y uno de los jóvenes que estaba por ahí escuchando el mensaje estaba sentado ahí en una ventana y se queda dormido y cae. Al caer desde el tercer piso él cae muerto, pero al momento de que se ora por él vuelve a la vida, y en eso estuvimos viendo acerca de la grandeza y del poder de Dios que Él tiene para obrar en medio de cualquier dificultad y adversidad que se presenta en un momento dado. Y ahí está Dios diciéndonos que no estamos solos. Vamos a continuar hoy en esta tarde con Hechos capítulo 20, versículo 13. Hechos capítulo 20, versículo 13. Encontramos que Pablo estaba viajando, Pablo está enseñando por diferentes lugares. Encontramos que a Pablo le gusta el predicar, el enseñar, y encontramos que le gusta tanto que aún después de que sucedió este incidente con este joven donde se le cayó el oro, volvió a vivir, él se levantó, se subieron arriba y siguió la predicación hasta el amanecer. Así que encontramos que a Pablo le encantaba predicar, pero también a la gente le gustaba aprender de la palabra de Dios. Y es algo que debemos de tener cada uno de nosotros en nuestro corazón, el hambre y la sed de poder escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando llegamos ahí a Hechos 20, versículo 13, encontramos que Pablo pues sigue viajando. Dice, versículo 13, nosotros, adelantándonos a embarcarnos, habla de que obviamente en aquel entonces había la forma mucha de viajar era a través de barcos. Dice que navegaron a Asón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Así que digo, esto nos dice muchas cosas de Pablo. Tal vez la razón de que Pablo quería ir por tierra indicaba que Pablo quería seguir predicando por los lugares donde pasaba, por las ciudades. No lo sabemos, pero el asunto es que él dice que él quería ir por tierra. Y dice en el 14, cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de ahí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Pablo seguía continuando la celebración de estas fiestas de la nación de Israel, y él quería celebrar la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las primeras cosechas en Jerusalén. Entonces él quería pasar ese tiempo ahí en Jerusalén con los apóstoles, con la iglesia, que era donde había iniciado, y de alguna manera estaba el movimiento fuerte, y él había sido uno de los discípulos misioneros que había salido a predicar la palabra de Dios en diferentes lugares. Pero de alguna manera para él, como para cualquier otro, siempre es reconfortante el poder tener familia en Cristo y poder saber que podemos contar con ellos. Y dice versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esto que Pablo le va a decir a la iglesia, o a los ancianos, o a los obispos, que era lo que se traduce la palabra ancianos como obispos o supervisores o ancianos, es más o menos la connotación igual. Vean lo que Pablo, cuando llega a Éfeso fue una ciudad que inclusive Pablo mandó ahí a predicar a Timoteo, un joven. En Pablo había una gran necesidad de que la iglesia en Éfeso estuviera bien. Entonces, cuando él llega a Éfeso, manda llamar a todos los ancianos de la iglesia.
Y cuando vinieron a él, esto es lo que él les comenta. Y vean, es algo muy interesante que nosotros podamos entender y saber lo que él le está comentando a la iglesia en Éfeso. Les dice: ustedes sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Ok, ¿qué es lo primero que Pablo está diciendo? Que toda la gente sabe qué, cómo es su comportamiento, lo cual indica que Pablo no tenía cosas que esconderle a nadie de ellos. Todo el mundo sabía cómo era Pablo. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender como cristianos es que nuestra vida debe de ser transparente. Que todo mundo debe de saber cómo es que nosotros somos, que no tenemos que tener doble vida, o de que somos de una manera en la iglesia, otra forma en la casa, otra forma en el trabajo, otra forma en la escuela, otra forma en la calle. No, nuestro comportamiento debe de ser el mismo. ¿Qué pasaría si yo soy diferente aquí en la iglesia y soy diferente en la casa, o en la escuela, o en la calle? Indica obviamente que yo tengo un comportamiento basado en las personas, en que me preocupa mucho qué piensen de mí las personas. Si por ejemplo yo tengo amigos que maldicen, entonces me voy a ver mal, a lo mejor siendo un cristiano que no maldice. Así que lo que hago entonces es hablar como ellos para yo quedar bien delante de ellos. Si vengo a la iglesia y en la iglesia todos hablan bien, entonces yo voy a hablar bien delante de todos para quedar bien con los de la iglesia. El tener diferentes comportamientos en diferentes lugares habla muy mal de nosotros. Habla de que no somos personas íntegras y que siempre estamos preocupados por nuestra reputación y qué es lo que la demás gente va a opinar de nosotros. Entonces, como nos preocupa mucho eso, nuestra vida la basamos en relación a la gente que tenemos enfrente. La vida de un cristiano no puede ser así. Pablo lo que les dice es: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo les dice: desde el primer día que entré hasta ahora, ustedes saben cuál ha sido mi comportamiento. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí vemos cómo es la vida de Pablo. ¿Pablo ha llorado? Sí, encontramos que Pablo dice que con muchas lágrimas. ¿Pablo ha tenido pruebas? Sí, encontramos que Pablo ha tenido pruebas, y muchas de ellas acechanzas puestas por el pueblo judío, que obviamente no quería el cristianismo porque no creían que Jesús era el Mesías. Pablo, con todo esto que se levantaba a su alrededor, él seguía siendo una persona firme que seguía predicando el evangelio en todo lugar a donde él iba. A pesar de toda la persecución, a pesar de la angustia, a pesar de las lágrimas, de las pruebas, él dice que con toda humildad seguía sirviendo al Señor. Y dice versículo 20: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y de enseñarles públicamente y por las casas. Pablo, hay algo que dice muy interesante. Pablo no ha rehuido enseñar nada. Toda la escritura la ha enseñado. Lo que le puede gustar a la gente y lo que no le puede gustar, todo lo ha enseñado. Les digo que cuando una persona está pensando en la demás gente, yo puedo basar un sermón pensando en cómo ustedes pueden salir muy contentos de aquí. Pero ¿qué tal si Dios me habla y me dice que enseñe algo que a lo mejor a ustedes no les va a gustar, y que nada más porque no traen jitomates, si no me lo aventaban? Si yo pensara que ustedes se van a molestar por enseñarles yo la verdad, y yo estuviera preocupado porque ustedes hablaran bien de mí, entonces yo cambiaría todo el sermón para poder enseñarles lo que ustedes quieren escuchar, y tal vez de esa manera estar animándolos a que continúen en el camino de Dios. Pero no hay mejor ánimo que decir la verdad. No hay mejor ánimo que hablar con la verdad, porque cuando conocemos la verdad nos hace libres.
Y esa verdad nos lleva a conocer a Jesús y a vivir de una manera diferente. Así que Pablo les está diciendo: ustedes conocen perfectamente cómo he sido yo. Versículo 21. Bueno, ¿dónde les enseñaba él? Públicamente y por las casas. Era donde se pudiera, él les enseñaba la verdad. Y dice: le he testificado a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era? Aquí nos damos cuenta cuál fue el mensaje que llevaron los apóstoles. ¿Cuál fue el mensaje siempre que ha llevado la iglesia cristiana? El arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa cuando un hombre, tal vez por alguna razón en su pasado, alguna situación, tiene problemas con su carácter, y cuando se casa tiene un problema con la esposa, pero lo resuelve a golpes, y el varón golpea a la mujer? ¿Qué pasa cuando al otro día este hombre llega con un ramo de flores y le dice a la mujer: perdóname? Y la mujer entonces tal vez es la primera vez que la golpea y le dice: está muy bien, te perdono, y recibe el ramo de flores. Pero a la siguiente semana vuelve a haber un conflicto y la vuelven a golpear, la vuelve a mandar al hospital, y al siguiente día llega con un ramo de flores y le dice: perdóname. Y así durante muchos años tiene una conducta el hombre. Yo les pregunto, ¿eso es arrepentimiento? Eso se llama remordimiento. El remordimiento es una emoción o un sentimiento que nosotros tenemos cuando de alguna manera, en un momento dado, en un momento de arranque, hacemos cosas mal, pero reconocemos, tal vez por una emoción que nos hace sentir mal, reconocer que nos equivocamos y tal vez pedimos perdón. Pero cuando no hay un cambio de vida, no hay arrepentimiento. Cuando Pablo dice que lo que él predicaba era precisamente el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, no hablaba de personas que se congregaban en una iglesia y que decían: hoy voy a ser diferente. Pero mañana seguían comportándose igual, y después otra vez decían: ahora sí, y otra vez igual. Eso no es arrepentimiento. Eso se le llama remordimiento cuando a veces haces algo mal. Pero el verdadero arrepentimiento es lo que Jesús le dijo a Nicodemo el día que lo fue a buscar. Le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? De cierto te digo que si tú no vuelves a nacer, no entrarás en el reino de Dios. El volver a nacer, el arrepentimiento, es la oportunidad que Dios nos da de volver a tener un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Cuando un bebé en este momento en el hospital está naciendo un bebé, yo les pregunto: ¿qué pasado tiene ese bebé? Ninguno, acaba de nacer, apenas va a empezar a forjar su futuro. Dios, a través del arrepentimiento, nos da la oportunidad a nosotros, una oportunidad increíble que no encontrarás en ningún otro lugar. La oportunidad de volver a nacer, la oportunidad de que todo tu pasado quede en el olvido, que no importa todo lo malo que hiciste, que si tú te arrepientes, tú vuelves a nacer y eres libre, y que no importa tu pasado. Eso es increíble, y eso es el arrepentimiento, y eso es lo que Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros. Que tal vez tú hiciste muchas cosas malas y haya gente que te diga: no, yo te conocí en el pasado y tú hacías esto y aquello. Y tú no lo vas a decir: sí, pero Dios me dio la oportunidad de volver a nacer. Y aquí es donde está la oportunidad, que cada uno de nosotros aproveche esa oportunidad de volver a nacer, donde ya no hay pasado, donde Dios nos dice: yo hago nuevas todas las cosas, empieza de nuevo. Eso es increíble. Eso es lo que hace la sangre de Jesús. Por eso dice que el arrepentimiento en Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se ha predicado, y eso es lo que tenemos que seguirle predicando. Tenemos que compartirle a nuestros amigos, a nuestra familia, que aún hay esperanza.
Pero la esperanza está en un verdadero arrepentimiento con Dios y de la fe en Jesucristo. Es la única forma a través de que tenemos esperanza y un día poder estar con nuestro Señor. Dice versículo 22: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. ¿Cuántos de ustedes, o cuál es la razón por la cual seguimos a Cristo? La mayoría de nosotros queremos seguir a Cristo porque queremos que nos vaya bien en toda nuestra vida. Queremos tener paz y tranquilidad. Pero ¿qué pasa cuando hay persecución y tribulación? Muchas veces nosotros le decimos: no, Dios, o sea, yo me acerqué a ti para sentir algo diferente, no para ser perseguido por causa de tu nombre. Cuando nosotros pensamos así, entonces no hemos entendido lo que es el verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque este mundo, de alguna manera, quien lo está gobernando en todas las áreas, en el área musical, en el área político, en el área que tú quieras, es el diablo. Y por supuesto que cuando un cristiano se convierte a Dios y deja todo lo que es del mundo, quien se va a molestar contra ti, va a haber persecución de este mundo, y es de parte del diablo. Tus amigos no te van a querer porque antes te ibas a tomar con ellos, pero ahora les dices que ya no tomas. Te van a rechazar, va a ser normal. Cuando tú adorabas al niño de las mandarinas y ahora le dices que ya no, te van a rechazar porque el sistema que ellos tienen les dice que eso es correcto, pero la palabra de Dios dice que no es correcto. Entonces nosotros necesitamos permanecer en la verdad. Nosotros necesitamos caminar en la verdad. Y Pablo dice que el Espíritu Santo le decía que por donde quiera que fuera le iban a esperar prisiones y tribulaciones. ¿Qué harías tú si el Espíritu Santo te dice que lo que resta de aquí a que partas con Dios vas a vivir pruebas, tribulaciones y cárceles por causa de ser cristiano? No sé cuál sería nuestra decisión, pero tal vez la de muchos sería retirarse del cristianismo, porque no queremos eso. Yo simplemente quiero lo mejor y vivir en paz. Pero debemos de entender que el mundo no nos va a dejar en paz tan tranquilamente. Te va a atacar por tu fe, porque Él no está de acuerdo en la vida y una vida en abundancia como la que Cristo quiere darnos. ¿Qué es lo que decía Pablo? Si ustedes pueden subrayar el versículo 24, les puede ayudar mucho. ¿Qué decía Pablo? ¿Qué hacía Pablo cuando había esta persecución? Dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe ¿qué? Mi carrera ¿con qué? Con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuánto caso le hacía Pablo a lo que comentaban los demás? Él decía: ninguna cosa hago caso. Tampoco dice: estimo preciosa mi vida para mí mismo. Y el problema de nosotros es que la mayoría de nosotros estimamos demasiado nuestra vida como para poderla dar por Jesús. Y lo que hizo Jesús fue precisamente todo lo contrario: entregar su vida porque estaba pensando en ti y en mí. Y Él quería darnos vida eterna. Pero aún con todo y que tú y yo sabemos que si permanecemos en la fe, a pesar de la tribulación, vamos a tener vida eterna, muchas veces ni aún así queremos continuar en la carrera. Nos atrae más lo que el mundo nos ofrece que el poder vivir una vida llena de fe para Dios. Pero Pablo decidió mantenerse fiel hasta el final. Él quería una sola cosa: terminar su carrera. ¿De qué manera? Con gozo. Era la forma en como Pablo quería terminar su carrera.
¿Cómo puede una persona tener gozo cuando tienes persecución y tribulación? Solamente cuando conoces a Jesús, porque el gozo no viene de las circunstancias. Es un gozo que nuestra mente no puede entender, que sobrepasa todo entendimiento, que es a pesar de las circunstancias. Ese es el verdadero gozo. Y dice versículo 25: y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Qué está diciendo Pablo? Si Pablo estuviera predicando aquí en este momento, lo que él está diciendo es la última vez que yo les predico a ustedes. Será la última vez, porque a partir de ahora no volverán a ver mi rostro. Con esto indicaba que él iba a partir para con Dios. Qué increíble cuando tú y yo podemos discernir y saber cuando nuestra relación está tan bien con Dios, el saber cuando Dios te dice: hey, te queda tanto tiempo de vida. Pablo lo podía entender, sabía que el Espíritu Santo le estaba hablando y diciendo que le quedaba poco tiempo de vida, pero eso no lo asustaba. Eso al contrario lo hacía saber que estaba cerca de la meta y que eso lo iba a hacerlo con más ganas y a terminar con más fuerzas de como empezó. La muerte no le asustaba a Pablo. Muchas veces a nosotros nos da un terror, nos asusta demasiado la muerte. Pero cuando hemos conocido a Cristo, yo les pregunto: ¿quién de aquí quiere ver a Cristo algún día? Ok, no todos, pero la mayoría. Yo les pregunto, si ahorita quisiéramos decir: yo quiero ver hoy a Dios, ¿qué necesitaríamos hacer? ¿Tendríamos que morir o no? No, entonces no quiero verlo, entonces no. Porque nos asusta la muerte. Pero se supone que cuando alguien tiene a Cristo ya no nos debería de asustar. Con esto no estoy diciendo que debemos de desear morirnos, no. Estoy hablando de que debemos de vivir nuestra vida en plenitud y en servicio para Dios, pero que no nos debe de asustar la muerte. Es un paso para poder ver a Dios y la razón por la cual un día Dios te alcanzó y tomó tu corazón para que un día pudieras estar con Él. Esa es la meta a la cual se refiere Pablo, el día en el cual Él va a estar viendo al Padre. Y Pablo les dice: nadie más verá mi rostro. Y dice en el 26: por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propio sangre. Escuchen esto, versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, ¿quién? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, o sea, fíjense, le está hablando a la iglesia, a los ancianos, y les dice: de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Qué importante esto que Pablo le está diciendo a la iglesia en Éfeso. Le está diciendo que él no ha rehuido anunciarles el evangelio. Cada parte de lo que la palabra dice que tenía que anunciarles, él lo hizo. No se cayó, no se amedrentó, nunca tuvo temor su corazón. Enseñó todo lo que tenía que enseñar, por amor a la misma gente. Porque ¿de qué serviría que yo te hablara siempre del amor de Dios y no de las verdades de Dios? Dice Jesús: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero y al final pierdes tu alma? Al final vas a perder tu vida. ¿De qué te sirve haber vivido perfectamente bien en este mundo, sin persecuciones, sin tribulaciones, con mucho dinero, y al final perdiste tu vida? ¿De qué sirvió todo eso?
Necesitamos conocer la verdad porque la verdad nos hace libres. Y Pablo nunca rehusó anunciar todo el mensaje, todo el evangelio. Ahora, yo quiero que pongamos aquí, ¿en qué versículo nos quedamos? ¿Lo checaron? Terminamos el 31 y sigue el 32, pero quiero que le pongan ahí una seña en el 32. Porque yo quiero que veamos una carta que fue escrita por un hombre. Tomando en cuenta esto que Pablo está diciendo, quiero que veamos un mensaje muy importante que viene en la carta de Judas. Muchos de ustedes no saben, pero hay una carta llamada Judas en su Biblia y está a un lado de Apocalipsis. Ustedes llegan a Apocalipsis, le dan una vuelta a la hoja de atrás y ahí está una carta llamada la epístola de Judas. ¿Qué Judas es el que escribió esta carta o esta epístola? Nosotros nos podemos dar cuenta porque dice en Judas 1:1, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de ¿quién? De Jacobo. La palabra de Dios nos dice que Jacobo, también llamado Santiago, fue uno de los líderes. De hecho, ahora que estuvimos viendo el libro de Hechos, fue el que dirigió todo el concilio en Jerusalén. Era el que de alguna manera dirigía toda la iglesia. Pero ¿quién era Santiago? ¿Quién era Jacobo? Pues era hermano de Jesús. Una vez que María, siendo virgen, da a luz a Jesús, María y José tienen una vida, una relación normal como cualquier matrimonio. Y como parte de su relación de María y de José, ellos tuvieron varios hijos. María, dentro de lo que nosotros podemos escuchar, sobre todo aquí en México, basado en una religión, nos dice que María fue siempre virgen. La palabra de Dios nos dice que no fue así. Y que el hecho de tener relaciones sexuales, un matrimonio, en eso no existe nada de pecado. María no perdió santidad por tener relaciones sexuales con José. Es una manera natural que Dios dejó para la procreación. Y es permitido por Dios dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. No antes, no fuera del matrimonio. Dentro del matrimonio es que hay santidad en la relación sexual. Fuera de eso está mal y obviamente hay pecado. Pero María no cometió ningún pecado. Ella tuvo hijos y Jesús tuvo hermanos, o podríamos llamarle medios hermanos. ¿Por qué medios hermanos? Porque no eran del mismo papá. Obviamente entendemos que Dios el Padre, de una manera sobrenatural, dice que a través del Espíritu Santo fue que dio a luz a Jesús a través del vientre de María. Pero entonces dice aquí que Judas, siervo de Jesús y hermano de ¿quién? De Jacobo. ¿Y cómo creen que se llamaban los hijos de María? Vamos a verlo en Mateo 13:55. Vamos a leer Mateo 13:53. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Escuchen: Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas?
y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En este pasaje de Mateo nosotros podemos encontrar que María tuvo más hijos que José y María. José, su oficio era carpintero, y por eso cuando veían hablar a Jesús decían: bueno, ¿que este no es el hijo del carpintero? ¿Cómo puede tener tanta sabiduría si es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y luego menciona: y también sus hermanos, ¿no se llaman Jacobo, José, Simón y Judas? Y luego no menciona los nombres de las hermanas. Pero estamos hablando, como habla en plural, de que mínimo tuvo dos, lo cual significa que Jesús tal vez pudo haber tenido como 6 hermanos o más. La palabra de Dios nos dice, por lo tanto, entonces, que María no fue siempre virgen, que tuvo una relación normal con José y que tuvo hijos, y que Jesús tuvo hermanos. Y aquí encontramos 2 de los nombres que mencionan en Judas: Jacobo y Judas, precisamente. Así que este Judas, si regresamos al libro de Judas, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano ¿de quién? De Jacobo. Cuando regresamos a la carta que Judas escribió. Por lo tanto, esta carta que se escribe no la escribió Judas, el que traicionó a Jesús. Digo, nada más para dejarlo en claro, por si estaban pensando que antes de morir dejó escrita una carta o algo así. Estamos hablando que Judas y Jacobo fueron de los líderes que existieron dentro de la primera iglesia cristiana. De hecho, los hermanos de Jesús, cuando anduvo Jesús en la tierra, antes de ascender a los cielos y antes de resucitar, sus propios hermanos no creían en él. Y esto en cierta manera es normal. ¿Por qué? Traten de imaginarse, los que tienen hermanos, que de repente a los 30 años tu hermano agarra y te dice que él es el Mesías. ¿Qué dices tú como hermano? No estés jugando, ¿va? Sí. De alguna manera ellos en su momento fueron incrédulos de que Jesús era el Mesías. Y sin embargo, después los hermanos de Jesús se convirtieron en líderes de la iglesia cristiana. Y la forma en cómo se expresa Judas acerca de Jesús nos da a entender de cómo entendió quién era realmente Jesús. Dice: Judas, siervo ¿de quién? De Jesucristo. No se proclama como el hermano, sino como el siervo, entendiendo que no era un hermano de carne. Entendió que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y él se había convertido en siervo de Jesús. Ahora, Judas en esta carta nos dice algo muy interesante respecto a lo que Pablo está diciendo en el libro de Hechos, y cómo era que los primeros cristianos hablaban y predicaban y enseñaban el evangelio, diciendo que no rehusaban nada enseñarle al pueblo, porque es deber de nosotros enseñar toda la verdad. Y esta carta de Judas es algo que Dios ha traído en mi corazón hace algún tiempo, y lo he traído por ahí, y lo hemos estado enseñando. Pero quisiera yo en este domingo que pudiéramos ver qué es lo que Judas está hablando, qué es lo que Judas está enseñando y qué es lo que se enseñaba a la iglesia cristiana. Referente a lo que Pablo dice, que después de que él partiera, ¿qué iban a entrar? Lobos rapaces que no iban a tener piedad del rebaño. Dice versículo 3, quiero que leamos Judas versículo 3. Judas no tiene capítulos, es un solo capítulo y solo tiene versículos. Es una carta pequeña, pero bien interesante. Les dice Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Dice la palabra de Dios, Judas escribe que tenía una gran solicitud de escribirles, que le era muy urgente escribir esta carta. Tenía que exhortarles y que ellos tenían que contender ardientemente por la fe que les había sido dada. Y dice versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué es lo que mencionó Pablo? Que cuando él saliera, ¿qué iba a pasar? Iban a entrar personas a la iglesia cristiana. ¿A qué? A tratar de desviar la fe del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver, porque en ese entonces Judas se dio cuenta de cuáles eran esas doctrinas que estaban entrando en la iglesia, que estaban haciendo que la fe del pueblo de Dios se empezara a desviar. Entonces aquí lo vamos a encontrar nosotros. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten, escuchen esto, en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sucedió un problema dentro de la iglesia y que Judas tenía que hacer hincapié en eso. Dentro de la iglesia, ¿qué se empezó a vivir? ¿Qué palabra utiliza él? Libertinaje. Lo que él dice es que estos hombres que entraron encubiertamente de una manera astuta dentro de la iglesia, dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es la gracia de nuestro Dios? ¿Por qué se convirtió, dice Judas, estos hombres que entraron encubiertamente, convirtieron la gracia de Dios en libertinaje? Porque la gracia de Dios dice que Él te perdona y te da una nueva oportunidad de vivir. Y esto es la gracia de Dios. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos hombres que convirtieron en libertinaje la gracia de Dios? Que ciertamente Dios viene y te perdona toda tu vida y te da una nueva oportunidad de vivir. Pero lo que los hombres empezaron a predicar en la iglesia es que no importaba, una vez que tú habías recibido a Jesús, lo que tú hicieras, tú habías sido salvo para siempre y que tu salvación no se perdía. Y por lo tanto habían convertido la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Entonces ellos predicaban que no importaba lo que tú hicieras una vez que recibieras a Jesús, que no tenía por qué vivir en santidad. Nadie te tenía por qué estar diciendo qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no tienes que hacer dentro del evangelio. La gracia de Dios nos perdona. La gracia de Dios nos dice que nadie nos ama como Dios, pero la gracia de Dios no te deja vivir como tú quieres. Y Judas dice que convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. Muchos tal vez de los que hoy estemos aquí en esta tarde podríamos estar pensando, si yo me muriera en este momento voy con Dios, porque yo un día recibí a Jesús. Aunque tú y yo no estemos viviendo bajo el concepto de Dios, creemos que tú y yo somos salvos, porque creemos que la gracia de Dios también cubre nuestro libertinaje. Nuestra forma de vivir en libertad no tiene que ser o no tiene nada que ver con vivir en pecado. El vivir en pecado para una persona, dice la palabra de Dios, que eso te separa de Dios y no hay vuelta atrás. Si tú dices, no, mira, yo sí sé que estoy haciendo lo malo, pero la gracia de Dios me cubre. Alguien te enseñó mal, alguien te predicó mal, y Judas lo dice, convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Tú no puedes agarrar y tal vez, imagínense yo que llego ahorita bien borracho a predicarles. Digo, hermanos, no me juzguen, ¿va? Porque es la gracia de Dios la que me justifica. Ya los vi con cara de asustado. Este no está haciendo teatro, es verdad. No. Pero
¿Qué pasaría si yo estuviera así aquí? Y yo les digo que esa es la gracia de Dios. Convertí la gracia de Dios en libertinaje en mi vida. Yo estoy haciendo lo que quiero con mi vida, y aún con todo y eso estoy diciendo que la gracia de Dios está bien en mi vida. El libertinaje no me dice que yo puedo engañar a mi esposa y decir que al cabo que la gracia de Dios está conmigo. Eso es libertinaje. Y Judas lo que hace a continuación es algo increíble, y es algo de lo que Pablo, estamos viendo en el libro de Hechos, está predicando. De cómo después de que él salga siempre, miren, cuando hay alguien que está predicando la verdad y la palabra de Dios, qué padre. Pero cuando de repente en esta ocasión Pablo sale de la escena, porque es el tiempo de llegar con Dios, Pablo les está diciendo que ninguno de nosotros está exento de que vayamos a recibir una mala enseñanza después. Pero aquí es donde ahora está el fundamento que quedó en nuestro corazón. ¿En qué hemos creído? Si tú, saliendo de la iglesia, vas y prendes el internet o una televisión por cable y escuchas a un predicador que te enseñó una cosa rara, pero como es un predicador muy famoso, tú dices: wow, eso como que no se parece a la Biblia, pero se oyó bien chido. Y además lo dijo este que es un cantante famoso o es un predicador famoso. Entonces yo lo voy a creer y voy a decir que eso es cierto. Nosotros somos llamados a vivir conforme a la palabra de Dios, no a lo que un famoso nos pueda decir. Necesitamos tener fundamentos en nuestro corazón y en nuestra vida. Y ese fundamento, esa palabra, dice que la roca, el fundamento es Jesús. Y es Jesús el que debe de fundamentar nuestra vida. Y la gracia de Dios nos enseña que cuando nosotros nos equivocamos podemos acercarnos confiadamente al trono de justicia y recibiremos oportuno socorro y podremos ser perdonados. Pero si tú sigues viviendo igual, esa no es gracia de parte de Dios, eso es libertinaje. Tú no puedes vivir tu vida queriendo vivirla como tú quieras y decir que Dios a ti sí te lo permite, a los demás no, pero a ti sí. Eso no es gracia, eso es libertinaje. Ahora, para apoyar este sermón, Judas, vean lo que dice, versículo 5. Mas les quiero recordar, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, escuchen esto, va a sacar el primer ejemplo para su sermón Judas, y lo saca de la misma escritura para decir que la gracia no tiene nada que ver con libertinaje. Que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después ¿qué? Destruyó a los que ¿qué? A los que no creían o a los que no creyeron. ¿Qué hizo Dios? Judas da un ejemplo y dice: miren, el pueblo de Israel estaba esclavizado, lo sacó a libertad y aquí están en libertad. Pero ¿qué hizo el pueblo una vez que fue libre? No todos obedecieron a Dios. ¿Qué hizo Dios con los que no obedecieron, aún con todo y que los había rescatado? Los destruyó. Miles de personas fueron en muchas ocasiones muertas porque no creyeron en Dios, a pesar de haber sido liberados de Egipto. Fueron muertos. En una ocasión dice que consumió gran parte del campamento de Israel. El piso se abrió, fuego salió, los mató. Pero espérate, ¿que no eran su pueblo? ¿Que no eran los que había libertado? Judas empieza a mencionar que la libertad no es para libertinaje. ¿Qué hizo el pueblo de Israel una vez que Dios los sacó de Egipto? La primera cosa que hicieron, ¿qué fue? Un becerro de oro. Dijeron: este es Dios que nos sacó de Egipto, y le empezaron a adorar. Dios está esperando que su gracia te liberta y te saca de la esclavitud, pero una vez de este lado, Dios está esperando que tú vivas en obediencia.
Dios está esperando que tú vivas en santidad. No puedes agarrar y decir, acabo que Dios me libertó, yo conozco a Jesús, por eso voy a vivir como yo quiero. No, vas a morir. No se trata de dónde Dios te sacó, sino de vivir una vida en santidad conforme a su voluntad. Porque si no, convertimos la gracia que conocimos un día que nos libertó en libertinaje y empiezas a hacer lo que tú quieres de tu vida. Pero dice Judas, los destruyó a los que no creyeron, aun con todo y que los había sacado de Egipto. Pero ahora Judas da otro ejemplo. Vamos al segundo ejemplo, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿De qué está hablando Judas? Otro relato que viene en Génesis. Dios crea a la humanidad, pero resulta que Dios, cuando crea al hombre y a la mujer, los ángeles empiezan a ver a las mujeres. ¿Y de qué creen que se les pusieron los ojitos a los ángeles? Corazoncitos. Empezaron a ver a las mujeres y dijeron, oye, ¿ya viste la creación que Dios hizo con las mujeres? Wow, las mujeres están realmente hermosas. Y lo que hacen los ángeles, y que dice aquí, es que abandonaron su propia morada. Nos da a entender que Dios les dio una libertad a los ángeles de poderse quedar ángeles o de poder convertirse en cierta manera como en humanos, pero al mismo tiempo de servirle a Dios y de honrarle a Dios y de vivir para Él. Pero dice que ellos no guardaron su dignidad. Y cuando ellos no hicieron esto, la Biblia dice en Génesis que cuando empezó a haber esta mezcla entre ángeles y hombres, ¿qué empezó a pasar? Dice que empezaron a nacer hombres con fuerza diferente. Dice que se empezaron a dar personajes con gran renombre, diferentes al ser humano. Todo eso hizo que Dios en un momento dado decidiera destruir la tierra, o que quedara consumida la tierra. ¿De qué está hablando Judas? Ya nos dijo, rescató a su pueblo, pero el pueblo no vivió en santidad, los destruyó. Los ángeles, Dios los creó para que lo estuvieran adorando y sirviéndole, pero los ángeles dijeron, Dios, preferimos a la mujer más que a ti. ¿Y qué es lo que hizo Dios con ellos? Los tiene hasta el día de hoy reservados en prisiones eternas, esperando el día del juicio. Estos ángeles no se deben de confundir con los ángeles que arrastró el diablo del cielo. El diablo arrastró la tercera parte de ángeles que los engañó y los siguieron a él. Pero estos ángeles no son esos ángeles. Esos ángeles aquí en la tierra se convirtieron en demonios. Pero estos ángeles, en el momento que decidieron abandonar su morada, Dios los tomó y los encerró y están esperando un juicio de parte de Dios. ¿Qué está queriendo decir Judas con este ejemplo? Que Dios tiene seres espirituales que ama mucho, que fueron su creación especial y que los tiene ahí a su lado. Pero en el momento que esos seres angelicales deciden no servir a Dios, Dios los agarra y los tiene en un castigo. Por lo tanto, nadie nos puede engañar para hacerte creer a ti y a mí que no importa ahora, que si ya tenemos a Cristo, ya no importa cómo vivamos. Judas escribe esta carta porque tiene una gran necesidad de decirle a la iglesia que claro que sigue importando cómo vivimos tú y yo nuestra vida cristiana, que la gracia de Dios nos sacó, pero que hay lobos rapaces alrededor de la iglesia. Escucharás muchas predicaciones, muchos predicadores que te dirán que no importa cómo tú vivas, que lo importante es que tienes a Jesús en tu corazón. Judas les escribe esta carta y les dice: cuando Dios sacó a su pueblo,
Ellos no vivieron en santidad y los destruyó a los que no quisieron obedecer a Dios. Dios tiene seres angelicales en el cielo que ama mucho, pero en el momento que no quisieron vivir conforme a la voluntad de Dios, los castigó y los tiene reservados para el juicio. Y ese juicio da a entender que no será un juicio bueno para estos ángeles. Por lo tanto, nadie te puede engañar para hacerte creer que no importa cómo vivas el día de hoy, o que no va a haber consecuencias de nuestro estilo de vida, porque al cabo tú y yo ya somos cristianos. No va a haber ninguna consecuencia. Dice Judas: si alguien de ustedes cree eso, dice, entonces no está entendiendo cómo es Dios. La mayoría de nosotros, cuando alguien nos pregunta: oye, ¿conoces a Dios?, te enseña una foto, una película. Dice: ah, sí, yo lo conozco, lo he visto. Pero si no conoces cómo es Él, qué le gusta, qué no le gusta, no lo conoces. Y por lo tanto, por eso a veces el hecho de no conocer a Dios nos hace vivir en libertinaje en lugar de bajo su gracia. Pablo dice: yo no rehusé anunciarles nada de la palabra de Dios. Pablo les tenía que enseñar, porque si ustedes hoy en día mueren, y mueren creyendo que van a ser salvos, porque aunque no vivan una vida en santidad, un día ustedes recibieron a Jesús. Y es más, yo no solamente recibí a Jesús, Dios iba hasta los domingos a la iglesia, Dios. Por lo tanto, me debes de dejar entrar, Dios. Y Dios dice: ¿por qué? ¿Qué hacías entre semana? ¿Qué hacías todos los demás días? Ah, Señor, no te fijes, yo iba los domingos. No entendemos y no conocemos a Dios. Ni a ti ni a mí nos salva estar hoy aquí. Es parte de su voluntad que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso estamos aquí, porque queremos agradarle a Él. Y así como tú y yo estamos aquí y queremos hacer su voluntad, tenemos que hacerlo en todas las áreas de nuestra vida. No se trata solamente de dedicarle un pequeño tiempo, un día a la semana. Se trata de vivir en santidad, porque si no, te vas a llevar una gran sorpresa creyendo que la gracia de Dios te tiene protegido de todo lo que tú hagas. No, si ya convertiste la gracia de Dios en libertinaje, te espera algo muy triste. Pero ahí no termina. Judas da un tercer ejemplo de lo que Dios hace cuando alguien no hace su voluntad. Versículo 7: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios que contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo ¿qué? El castigo del fuego eterno. Les quiero hacer una pregunta: ¿por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Ok, no han llegado hasta ahí en su lectura bíblica, ¿no? Porque aún si no lo han leído aquí, no lo dice Judas. Pero ¿cuál es? Hubo un pecado en específico. ¿Cuál fue? Que aquí lo dice: el tener relaciones sexuales hombre con hombre y mujer con mujer. El homosexualismo y el lesbianismo es algo que la Escritura de Dios no permite. Hoy en día ustedes van a encontrar que ya hay hasta pastores que se están casando hombre con hombre o mujer con mujer. Encontrarán pastores que están casando a hombre con hombre y mujer con mujer. Esos son los que han convertido la gracia de Dios en libertinaje. La palabra de Dios, escuchen cómo lo dice Judas, versículo 7 una vez más: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo ¿qué? Fornicado. La palabra fornicar, ¿a qué se refiere? A todo lo que tiene que ver con lo sexual. Escuchen ahora esto: habiendo fornicado, o sea, habiendo tenido relaciones sexuales, e ido en pos de ¿qué?
de vicios contra ¿qué? Naturaleza. Cuando el hombre decide hacer algo contra la misma naturaleza, estamos pecando contra Dios. De acuerdo a Génesis, ¿qué hizo Dios? Hizo varón y hizo hembra. Hizo hombre, hizo mujer. Todo lo demás, Satanás ha venido a engañar en la mente y en el corazón del hombre para tergiversar su mente y aparte de todo hacerles creer que de todas maneras Dios los ama. Al día de hoy, cuando tú platicas con una persona tal vez que puede tener algún problema en cuestión del homosexualismo, el lesbianismo, te dicen que así Dios los creó, por eso no hay ningún problema porque Dios así los ama. La escritura dice que yo les pregunto, si todos los hombres en la tierra fueran homosexuales y lesbianas, ¿qué pasaría con la raza humana? No les escuché. Se acaba. ¿Por qué? Porque la forma natural de reproducirse del ser humano es hombre con mujer. Y cuando eso no se da, entonces se está viendo un engaño de parte del diablo hacia la vida del ser humano. Al día de hoy hay tantas leyes que están empezando a meter para proteger este tipo de relaciones, que tal vez la próxima vez que yo predique de este tema, tal vez la policía va a entrar y me va a llevar, porque las leyes están dentro de todo el derecho que están diciendo de la libertad de expresión que tanto están peleando. La libertad de expresión se va a terminar para los cristianos y no vamos a poder predicar lo que dice la palabra de Dios. Las leyes van a empezar a prohibir que se diga que una relación homosexual o del lesbianismo está mal, porque dicen que eso es intolerancia. La palabra de Dios le llama amor. Yo no lo veía así. Me refiero, cuando yo entré a la iglesia Nuevo Nacimiento, yo tenía muchos pecados. Cuando la gente me habló con la verdad, independientemente de qué pecado podamos tener cada uno de nosotros, cuando alguien te habla con la verdad, ¿sabes lo que te está gritando? Que te ama. Y tal vez tú dices, no, es que me estás hiriendo, me estás lastimando. No, la verdad no puede hacer eso. La verdad siempre ama, la verdad siempre abraza. Si tú vienes con un problema de drogas y te dicen que Dios quiere liberarte de eso porque hay un problema en las drogas, y si tú lo tomas a que la gente te lo está diciendo porque es mala contigo, no entiendes que ese vicio de las drogas te va a llevar a la muerte y te lo están compartiendo porque te aman. Cuando tú entras por esas puertas y tienes un problema de mentira, y cuando la gente te dice, mira, es que Dios dice que la mentira causa daño, la verdad al contrario te liberta, y tú dices, ok, la persona que me está diciendo que la verdad me liberta es porque me ama y quiere que ya no provocarme daño ese pecado en mi vida. Pero si tú no lo ves así, vas a creer que toda la gente te ataca o te ofende o va a querer dañarte. Específicamente, Sodoma y Gomorra fue destruida por parte de Dios con fuego eterno por vicios contra naturaleza. Cuando los ángeles vinieron a libertad a Lot, los ángeles tuvieron que ser quedados ciegos. ¿Por qué? Porque le dijeron a Lot que sacara ¿a quién? A los ángeles que habían llegado a libertarlos. ¿Qué era lo que querían ellos? Los hombres de Sodoma y Gomorra, ¿qué querían? Tener relaciones sexuales con los ángeles. La razón por la cual Dios destruyó Sodoma y Gomorra fue precisamente por el pecado de homosexualidad y de lesbianismo. Si tú y yo creemos que Dios aprueba el homosexualismo y el lesbianismo, entonces estamos cerrando nuestra mirada a la palabra de Dios. El problema es que si yo te digo que Dios aprueba el homosexualismo y el lesbianismo, ¿qué va a pasar cuando tú mueras y Dios te diga que no puedes entrar?
¿Qué va a pasar? Porque no te hablé con la verdad, porque no te prediqué la verdad. Pablo decía: yo no he rehusado anunciarles nada de la Escritura, nada de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios quedó escrita para que nosotros la pudiéramos predicar y enseñar. Si tú quieres creer otra cosa, está bien, pero lo que dice la Biblia es que no nos podemos engañar y decir que yo soy cristiano teniendo problemas con ciertas cosas en mi vida. No puedes convertir la gracia de Dios en libertinaje. No puedes creer en tu mente y en tu corazón que puedes ser cristiano siendo que robas o que matas o que tienes problemas de este tipo. No se puede. Satanás ha sido muy astuto en estar entrando y engañando las mentes y los corazones del ser humano. Lo que la palabra de Dios hace es que cuando te predican la verdad, si tú la recibes, esa verdad te trae libertad. Si tú decides que no, que te están diciendo que tú tienes problemas con la mentira, y como te están hablando de la mentira, te están atacando, y tú decides que no vas a hacer caso, está bien, puedes seguir así, solo que no, en tu mente no puedes creer que un día vas a llegar delante de Dios y Él va a decir: adelante, pásale, porque se te predicó la verdad. La razón por la cual yo puedo estar aquí es porque el día que alguien me predicó la verdad, yo pude entender que mi vida estaba mal y yo quise cambiarla conforme a la voluntad de Dios. Cuando yo vi que Dios me amó de tal manera, yo le dije: Señor, dime qué quieres que cambie de mi vida. Yo te entrego mi vida, Dios. Y Dios empezó a cambiar y a transformar mi vida para poder predicar su palabra. Cuando tú y yo nos damos cuenta que la gracia de Dios es un regalo de verdad increíble, pero cuando tú y yo creemos que esa gracia también nos sigue en todo lo que queramos hacer, estás convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Si tú decides que basado en algún pecado en tu vida no lo quieres dejar y no quieres cambiar, yo solamente te voy a decir una cosa: que te da lo mismo que vengas los domingos o no vengas. Porque esto no depende de si vienes o no vienes, se trata de la disposición del corazón para decirle: Dios, yo vengo a buscarte, Dios, porque quiero conocerte más y porque quiero hacer tu voluntad, Dios. Pero si tú vienes los domingos para cumplir un requisito, o crees que eso te hace más acepto delante de Dios, pero sin hacer su voluntad, nos estamos equivocando. Y eso es lo que Judas está hablando. Está mencionando 3 ejemplos. De todos los 3 ejemplos, Dios ama a estas personas, incluyendo los seres espirituales. Pero en el momento en que un ser humano o un ser espiritual decide no obedecer a Dios, el castigo de Dios viene sobre esa persona. Tal vez tú y yo podamos decir: Satanás se merece ese castigo, que haya sido expulsado porque no quiso obedecer a Dios. ¿Y nosotros qué tanto obedecemos a Dios? Y si Dios hizo eso con seres angelicales, ¿por qué crees que tú y yo vamos a estar libres de un juicio de parte de Dios por no hacer su voluntad? O por creer que porque su gracia nos salvó, podemos vivir en libertinaje. Por eso Judas decía: tenía mucha urgencia en escribirles esta carta. Tenían que saber cómo Dios los ama y cómo Dios puede cambiar las cosas. Versículo 7 al final, una vez más: fueron puestas por ejemplo, sufriendo ¿qué? El castigo del fuego eterno. Judas, a través de esta carta y sacando estos ejemplos, nos dice que tú y yo debemos de tener mucho cuidado de cómo estamos viviendo, de hacer la voluntad de Dios, de que queramos hacer la voluntad de Dios, de que de verdad no se trata solamente de agarrar y decir que yo creo en Dios,
Se trata de que de verdad estemos disponiendo nuestro corazón para Dios. Yo te daba un ejemplo hace ratito de cómo un hombre que puede golpear a su esposa puede llegar con un ramo de flores al otro día y decirle que no hay ningún problema, que lo perdone. Pero cuando eso se vuelve un estilo de vida, no es arrepentimiento. Es solamente el sentirte mal por un momento. El verdadero arrepentimiento viene cuando tú quieres cambiar realmente tu estilo de vida. Y Judas menciona eso en esta parte. Si regresamos una vez más al libro de Hechos, ¿qué decía Pablo? Cuando yo salga de la iglesia, van a entrar lobos rapaces que les van a tratar de enseñar una serie de cosas que no tienen nada que ver con la verdad. Por eso es bien importante para ti y para mí que estemos leyendo la Escritura, que estemos leyendo la Biblia para saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto, qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que no le agrada. Porque si a mí me gusta mucho mentir, ¿qué voy a decir cuando se trata de que alguien me diga que a Dios no le gusta la mentira? No, pero son mentiras piadosas. No, pero nomás es una al día. No, pero, cuando yo no quiero cambiar, siempre voy a tener una excusa para Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que esas excusas tú y yo las podemos tener con el hombre, pero no cuando te encuentres con Dios. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando te diga que por qué no cambiaste? Si fue anunciado la palabra o el evangelio muy claramente a tu vida, ¿qué le vamos a decir? ¿Que no lo entendimos? ¿Que no sabíamos lo que Él demandaba? Por eso Pablo decía, yo no puedo rehusarles decir toda la verdad, porque ahí la verdad lleva vida, lleva libertad. Y si tú y yo no queremos hacer la voluntad de Dios, nada más como dice Judas, nos pone estos ejemplos para que después no pensemos que no sabíamos que iba a venir un castigo. Judas pone 3 ejemplos muy claros de un juicio de parte de Dios a gente que no quiso, a gente y a ángeles que no quisieron hacer la voluntad de Dios. Pero si tú y yo queremos vivir como queramos y con todo eso decir que así Dios nos ama, ahí sí yo ya no puedo hacer nada. Como decía Pablo, yo he librado la sangre de todos ustedes porque se les predica la verdad y cada uno de ustedes ya decide qué es lo que hace con su vida. Pero la Escritura es muy clara. Y si alguien no vive conforme a la voluntad de Dios, sí nos dice aquí que sí hay castigos. Y Dios, parte de su amor, siempre nos está hablando y nos está diciendo que Él nos ama y que tiene cosas preparadas para ti y para mí. Pero si tú y yo no queremos estar en su voluntad, no pienses que Dios te va a hacer manita de puerco y te va a decir, no, ahora me sirves, ahora me sirves. Es una libertad que tú tienes. Cada uno de nosotros tiene esa libertad de decidir si amamos a Dios, si servimos a Dios y si hacemos su voluntad, o yo quiero hacer lo que quiera con mi vida. Quiero que nos pongamos de pie en esta tarde.